muchas gracias, pero yo no estaba preparado y solamente aquí se acercó Henry García a pedirme que me sentara para la mesa redonda. Escogieron, como dijo Luis, a otro día en extinción, pero no me considero en extinción todavía. Tengo ganas de pensar y de estudiar, y me dijeron, quizás porque yo soy otro estudiante, he aprendido hoy de Luis todas las veces que él lo he escuchado, pues es un profesor magistral, hizo una exposición magistral, impecable. Voy a decir en poquitos minutos, no 1 o 2 minutos, cómo viví su exposición. Lentamente él entró en el viaje de explicación de la psiquiatría en relación al psicoanálisis o viceversa, y cómo el siglo XX llega al siglo XXI y nos ubica en las neurociencias, en otras terapias y en el psicoanálisis. Dentro de este viaje él pues profundizó lentamente, muy cuidadosamente en el psicoanálisis, en los modelos, para llegar a la técnica y luego a la práctica, en un lenguaje muy psicoanalítico, comprensible, sí. Todos los aquí presentes son inteligentes y creo que lo comprendieron, pero los que más van a sacar fruto de esta conferencia son los psicoanalistas, que serán los 10 psicoanalistas. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario, con respecto a lo que yo pienso del inconsciente como algo trascendental, fundamental en la ciencia de todos nuestros tiempos. Cuando el doctor Yamil hablaba de la comunicación, de la relación trascendencia contra trascendencia, y cómo se establecen las comunicaciones en un lenguaje verbal, extraverbal, preverbal, se refirió él a ese tipo de sensación empática. Entonces, esa empatía es un intangible, pero son funciones psíquicas que operan entre los seres humanos, pero específicamente nos estamos refiriendo al paciente analista. Pero esa función empática, participa el inconsciente. Y el inconsciente es una dimensión, ustedes todos bien conocen, es otra dimensión distinta, atemporoespacial, pero que es decir, no es un supuesto teórico, es una función psíquica. Y la interrelación, en esa dimensión inconsciente opera la relación trascendencia contra trascendencia, es decir, todos los mensajes que el paciente expresa en su diván, en la sesión analítica, son captados por el analista, que es otro receptor, es decir, son 2 receptores y 2 transmisores, el uno del terapeuta, que está registrando todos esos mensajes para luego organizarlos y darles un orden, devolviéndoselo en la interpretación. El otro punto es que es básica en la interpretación. El otro punto es de la contratrascendencia. Vayamos, no quiero, porque habría muchos, es decir, habría horas y horas para hablar sobre esta magnífica conferencia. Pero voy a hacer algo muy pequeño. Él, en su primer caso de la niña
fisioterapeuta. Él, en su contratransferencia, dice, me sentí, no me acuerdo fue la palabra, pero dice, con ironía le dije, pobrecita. ¿Qué pasó? Pasó que la paciente le movió a él su indignación, digamos, esa necesidad de la paciente de recibir el pobreteo, su masoquismo, necesidad de ser tolerada, aceptada, querida, en el fondo, pues obviamente las relaciones vinculares con su madre. Bueno, y él dice, sentí eso, pero le dije, pobrecita. Es decir, pero dice él en una forma irónica. ¿Quién sabe, no sé, el tono de voz del analista? Porque yo puedo decir, ay, pobrecita, o puedo decir, pobrecita. Son diferentes tonos y eso depende del tonito. Pero depende de toda la sensación y la operatividad de lo que le llega a la paciente, pues que le llegó a la paciente y cómo lo organizó, cómo lo ordenó y cómo le hizo algún beneficio. Según el terapeuta Luis, sí le hizo un beneficio. Bueno, eso como algo especial que yo capté en la lectura. No, y aquí podríamos seguir avanzando en los otros casos clínicos. No tengo ninguna pregunta, pero el público sí puede tener muchas preguntas, muchos comentarios, y entonces pues está abierto al público el diálogo. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Espero que me permita leer la parte que no alcancé a oír. Pero quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cómo ve usted en este momento lo que generalmente se ha llamado el movimiento psicoanalítico, especialmente en Colombia, donde hemos hecho esfuerzos para realizar una federación y una unificación, de alguna manera, de los aportes de los psicoanalistas nacionales? Esa pregunta es más bien a Guillermo, que sabe más de lo que yo. A ver, sigo un poquito percibiendo en mi contratransferencia con Luis, si le captan. Si se dan cuenta, esta conferencia fue una integración de modelos y exposición perfecta de la técnica. Pero Luis dijo algo muy sabio: cada uno tiene su técnica, cada uno tiene su modelo. Eso no, nadie analiza igual que otro, nadie realiza el psicoanálisis o aplica la técnica de igual manera, aunque hayan estudiado en los mismos libros de la técnica. No, cada uno tiene su forma, su manera, su personalidad, su manera de vivir, su realización, su transferencia, y vuelvo a decir, su tonito. Entonces, volviendo a la integración de los psicoanalistas en una federación, ya existe la federación, lo que falta es un intercambio de conocimientos y mayor estudio en cada uno de los grupos. A mí me parece, me atrevo a decir, ¿no?, que la juventud ahora está ávido de conocimientos rápidos para poner los
en práctica inmediatamente y tener resultados inmediatos. Es la inmediatez del siglo XXI, obviamente decía del XX, ¿no? La velocidad es, queremos todo rápido. Si bien Iván y Luis hablaron de la psicofarmacología, todos los psicofármacos, hay un trabajo de un psicoanalista, psiquiatra, que se llama Carlos Gómez Restrepo, de la Universidad de Javeriana, que fue, ustedes lo conocen, es director de la revista de psiquiatría y fue director del departamento de psiquiatría. El trabajo se refiere a cómo las casas farmacéuticas a nivel internacional abusan corruptamente de los psicofármacos y cómo en un 20%, esto es importante, 20% en que se administran los placebos, compiten el placebo con el psicofármaco. Este trabajo lo presentó en la academia, en el Comité de Salud Mental de la Academia Nacional de Medicina, y es posible que sea presentado el 23 de marzo, viernes, en el Foro sobre Corrupción en la CAE. Bueno, esto es un poco para tomar conciencia de que debemos estar alertas a no dejarnos arrasar y invadir por todas esa propaganda de psicofarmacología. Aún más, yo creo que en esta clínica muy poco se enseña de psicoterapia, porque no hay tiempo. Entonces, se enseña obviamente a usar los psicofármacos, que son inmediatos, tienen ansiedad, tienen una depresión, tienen una agitación, entonces usan psicofármacos rápidamente y da resultados. O sea, pero yo creo que no debemos tener miedo a tomar conciencia de que hay un uso y abuso. Ahora, volviendo al punto central, yo creo que sí, que tenemos que todos trabajar por una integración, pues, de una institución, pero repito, hay que saber por qué camino cogemos, cuáles escogemos, cuáles son los modelos, y tenemos que estudiarlos. Al estudiante hay que enseñarle a estudiar. Por ejemplo, los estudiantes de aquí del instituto no estudian toda la psicopatología, no estudian la historia de la psiquiatría ni del psicoanálisis, ¿no? Ellos quieren, inclusive, hay estudiantes que quieren ser psicoanalistas inmediatamente, ya. Entonces, esa inmediatez hay que analizarla y ponerla suavemente para tener pasos seguros. No sé si... Mire, me perdona la ignorancia de quien está hablando. Yo soy un pediatra justo después de la generación de ustedes, allá de los años 70, y cuando el doctor Jain hablaba de la prevención, sigo pensando que estamos en un núcleo muy pequeñito, seguimos en un núcleo tan pequeño de las enfermedades mentales, cuando aquí yo no sé si habrá otro pediatra o habrá un ginecólogo o habrá gente que realmente esté en el área de prevención. El doctor Sánchez hablaba de que es que los estudiantes pues no lo forman, pero está evolucionando tan rápido realmente que esto de la salud mental estamos en un pedacito nomás de Colombia. Esto del psicoanálisis, pues lo poquito que pues comenzó fue en Europa y en Argentina, un poquito aquí en Sudamérica, y resulta que nosotros no podemos aplicar, es decir, hay pueblos de aquí, de cerca a Bogotá, que no tienen ni siquiera un pediatra. ¿Cómo vamos a utilizar una prevención? ¿Cómo vamos a utilizar
garantizar una salud mental, ya sea desde el punto de vista psiquiátrico o psicoanalítico. Y yo me pongo a pensar en mis años de estudiante allá en la Misericordia, en el materno infantil, que ustedes eran profesores. Y resulta que la mortalidad de esa época era más o menos de 2 niños por 10 nacidos en el primer año de vida. Seguramente no los estudiamos, pero la patología que usted habla ahorita de los problemas que hay, pues yo pienso que no están en aumento, que ahorita estamos en 2 extremos. El niño que es de la clase alta, que está sobreprotegido, está maltratado, y el niño de la clase allá está desprotegido. Entonces son 2 patologías importantísimas para nosotros, el campesino sí que más. Entonces, ¿dónde está la salud mental? Y ni hablar de EPS. Entonces yo aquí me pongo a pensar, pero esto es para un núcleo tan reducido. ¿Qué será de nosotros realmente los que pues estamos entre comillas en la prevención, cuando la prevención está no en el nacimiento sino antes de la concepción? Entonces me gustaría que ustedes hicieran un poquito de análisis de qué hacer realmente desde el punto de vista preventivo, aunque sea en una parte de este país. Gracias. Sí, gracias. Fabio, las sociedades de psicoanálisis, las 3, nacieron de peleas de nuestros padres. Se divorciaron. Y nosotros, que ahora somos los padres, estamos tratando de integrarnos. Pero estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Pero creo que Guillermo ha tocado el punto clave. Hay muy poca comunicación entre una y otra, porque aún prevalecen ciertas rivalidades, ciertos odios, ciertas envidias, ciertos resentimientos que no los hemos podido superar, pues son de la condición humana. Pero sí vale la pena hacer un esfuerzo mayor y hacer un intercambio mayor entre una y otra. Sobre la prevención, estoy de acuerdo, estamos en la edad de piedra, no solo de la prevención, sino de la misma salud mental. La gente de los pueblos, de las veredas, no, ni siquiera oyen la palabra. Así que estamos muy distantes, con todas esas condiciones sociales de pobreza, de ignorancia, de falta de dinero, de tantas cosas juntas. Tenemos que ser que la visión apocalíptica de la humanidad tiene que ser negativa. A pesar de eso, la humanidad persiste. Vivimos, gozamos, sufrimos y sigue su curso. Pero estamos muy lejos de lograr alguna forma de prevención. Ahora las mujeres casi me dan en la cabeza la otra noche que dije eso mismo. La liberación femenina la considero una cosa magnífica. Creo que las mujeres tienen razón en sacudir el yugo, pero ellas, no los hombres. No esperar que los hombres se modifiquen, sino son ellas las que tienen que modificarse para lograr la liberación femenina. Pero la liberación femenina tiene que entender que la mujer está hecha para parir los hijos, para criarlos. El gorila con su cría dura 5 años cargándolos y alimentándolos. El destete a los 5 años. No quiero decir que la mujer debe destetar al niño a los 5, sino eso es más patológico que lo otro. Pero hay que pensar en esto, hay que pensar en el bebé, hay que pensar en el niño antes de nacer, como dice el doctor pediatra, antes de nacer y antes de la concepción. Pero eso, ¿quién va a pensar en eso? ¿Dónde están los recursos para eso? ¿Dónde está la gente para eso? Estamos en pañales completamente. Muchas gracias. Doctor, contestar al doctor pediatra.
Mire, venga, les cuento, su pregunta es, para mí es muy pertinente. No se le enseña al ser humano como lo enseña la religión, amor al prójimo. Ahí se le enseña a hacer envidia al prójimo y desea el dinero del otro. Se le enseña a tener dinero. Bueno, hay que renunciar a él. Ayer me llegó a mis manos el Estatuto Anticorrupción, construido en unos meses, más de 6 meses, construido por el gobierno. No se nombra la educación. Se nombra todo lo demás, la administración, los contratos, la educación. Usted tiene razón, pero no hay protocolos, todavía no hay escuelas de salud mental, no hay, pero hay que construirlas, hay que trabajar para ello. Doctor Sánchez, doctor Yamín, es que creo que el tiempo nos acosa, muchas personas tienen que almorzar y salir, entonces por eso me robé el micrófono. Voy a darle la palabra al doctor Bruno y él entenderá lo que estoy diciendo, y ustedes también. La verdad nos podemos quedar aquí mucho tiempo, pero sí quiero hacer una precisión. En realidad yo comparto lo que dice el doctor Sánchez Medina, de que hoy en día es más difícil estudiar psicoterapia, porque sí, hay menos tiempo con los pacientes, pero quiero hacer una claridad: en esta escuela sí enseñamos psicoterapia, y muchos de los profesores que están aquí sentados correríamos el riesgo de que estuviéramos devaluando una serie de enseñanzas que dan. Sí, esta es por excelencia una de las escuelas de psiquiatría, si no la que más, por lo menos está entre las dos, que más énfasis hacen en psicoterapia psicodinámica, y eso habla del peso y la calidad de los profesores que tenemos. Pero sí, es más difícil hacer una psicoterapia estructurada con un paciente que en promedio solo dura 10 días en esta clínica, y a veces 4, y a veces 15, y los que se demoran más de 15 ya no sirven para psicoterapia porque tienen otra cosa, la mayoría de las veces. Es producto de la época, pero tratamos de hacer lo que el doctor Yamín nos ha ilustrado gratamente, es decir, tratamos de que al lado de la farmacopea, que nos financia además este espacio, como hablamos a la entrada con el doctor Sánchez, esté la psicodinamia siempre, esté siempre la psicodinamia y la apertura al pensamiento de que la interacción humana en un modelo estructurado de psicoterapia, que para nosotros por supuesto la psicodinámica es la bandera de esta casa, pero muchas queremos que nuestros residentes accedan a otras posibilidades también de psicoterapia. Evidentemente nuestro modelo siempre será comprensivo antes que descriptivo, sea cualquiera la escuela de psicoterapia que se enseñe. Si usted está de acuerdo, le paso el micrófono al doctor Bruno. Yo quiero hacer un comentario sobre, como decía también el doctor Yamín, sobre mi vivencia durante esta hermosísima conferencia. Cuando me encontré con el doctor Yamín antes de que comenzara la conferencia, le dije con cierta complacencia que yo había venido para deleitarme con la conferencia que nos iba a dar. Quiero decir que no solamente me deleitó su conferencia, doctor Yamín, que para mí fue verdaderamente deslumbrante, porque usted nos entregó más que la teoría, más que la técnica. Usted hizo entrega de usted mismo como ser humano, porque es admirable su postura de tolerancia, de ecuanimidad, de equidad y de claridad crítica frente a los conceptos que constituyen su quehacer profesional. Yo tengo que decirle que
el pensamiento psicoanalítico en sus palabras y en su boca cobran una vida que yo extraño en muchos de los psicoanalistas que yo conozco. Eso quiere decir que usted se ha cultivado, no solamente como psicoanalista, sino que a través del psicoanálisis y del contacto con el sufrimiento, y desde luego con los éxitos que yo supongo que usted ha tenido en gran cantidad, que usted ha cultivado en usted las mejores virtudes y dotes de ser humano, de médico, de psicoanalista, pero dentro de una concepción humanista que vivifica el psicoanálisis y que verdaderamente lo hace como renacer. Yo envidio su pensamiento, la juventud y el vigor de su pensamiento. Muchas gracias por esta hermosa conferencia y por haber despertado esta emoción en mí, que seguramente comparten muchos de los asistentes. Muchas gracias. Quiero contestarle primero a Nelson y después a Iván. Primero a Nelson, muchas gracias. Te agradezco mucho. Estoy muy honrado con tus palabras y con tu modelo que tienes de mí. Iván, creo que esta clínica es la sede permanente de la psiquiatría dinámica. Creo que la psiquiatría clásica aquí nunca se puede desaparecer de todas las cosas. Yo creo que nunca desaparece del todo, pero está desapareciendo. Y la sede de aquí se debe a la psiquiatría, se debe a que la psiquiatría dinámica ha podido resolver las contradicciones, la incompatibilidad que existía entre la psiquiatría y el psicoanálisis. Así que yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Bueno, quedan cordialmente